Buenas tardes nuevamente. Hemos dado comienzo a la grabación de la clase. Vamos a hacer una explicación sobre el capítulo 7 basada en los ejes centrales del tema de la justicia. Cuando termine esta parte expositiva, vamos a compartir voy a detener la grabación y vamos a hacer un intercambio que puede ser para preguntas o para comentarios, teniendo en cuenta que es el último de los temas del capítulo del libro de la bibliografía obligatoria de la materia. También por eso es que me propongo, con la explicación de los temas de esta unidad, hacer una vinculación con las unidades anteriores para que les permita a ustedes ir viendo cuál es la lógica, el íter de la argumentación que se lleva en el libro, la lógica que se va plasmando con la explicación primero de las corrientes filosóficas que se estudian, cuál es su posicionamiento teórico y frente a la actividad del derecho, cuáles son las consecuencias de la adopción de estas posturas teóricas y filosóficas en la práctica, en el ejercicio de la profesión, también cómo esto se refleja ya sea en la interpretación o en el sistema de fuentes, en la idea de sistema jurídico, cuál es, por supuesto, la repercusión en la centralidad de la persona humana de las dos corrientes filosóficas, y finalmente cuál es la dimensión que aborda el tema de la justicia, también a la luz de las corrientes filosóficas que hemos estudiado, es decir, el justnaturalismo jurídico y el positivismo jurídico. Por eso, el primer aspecto que vamos a considerar es la tesis de Kelsen como exponente del positivismo jurídico y cuál es su crítica a la posición justnaturalista, que es justamente la que vamos a ver a continuación, respecto de las teorías de la justicia en clave justnaturalista. Kelsen, como dijimos recién, como filósofo del exponente positivista, es importante primero que vinculemos con todo aquello que estudiamos en la unidad número 2, de cuáles son las características de esta corriente filosófica, y en especial en el punto de la justicia, y se ve reflejado en su libro que se llama ¿Qué es la justicia?, y en su conclusión final, la dicotomía entre el cognitivismo y el no cognitivismo, es decir, esta posibilidad o negación de la posibilidad de acceder al saber del derecho justo como algo objetivo y universal. Estas verdades de las cuales se puede predicar en todo tiempo y en todo lugar, esta certeza o convicción respecto de lo que está bien, lo que es mejor, lo que es en favor del desarrollo, del bienestar, de la plenitud del ser humano, en función de todas estas características y cualidades, esta dignidad, todo aquello que hemos estudiado y desarrollado en el capítulo 1, el punto de partida de nuestra materia, que nos permitió reflexionar y estudiar respecto de cuál es el fundamento de la existencia de este derecho, y llegar hasta este punto en el cual nos preguntamos cómo es que en los casos concretos se ejerce o se materializa, se ejecuta el acto de justicia por el cual se da a cada uno lo que le corresponde o su derecho, conforme esta definición eh, de la fórmula de la justicia siguiendo a Ulpiano. En este sentido, para Kelsen, entonces, en tanto y en cuanto estas formulaciones son siempre relativas porque tienen que ver con una dimensión subjetiva respecto de la cual no se puede saber, ya sea porque el ser humano no tiene acceso a ese conocimiento,
o bien porque no existe, y hablamos de el escepticismo, es justamente desconocer que a través de la razón los seres humanos estamos capacitados y dotados de la facultad de discernir lo que está bien de lo que está mal. Porque en última instancia, va a decir Kelsen, todos estos aspectos son cuestiones que tienen que ver con preferencias o aspectos de carácter utilitario o que tienen que ver con situaciones en las cuales estos consensos se dan en función de ciertos criterios que pueden ser verdaderos o falsos, pero que no necesariamente podemos afirmar que sean ciertos en todo tiempo y en todo lugar, y que por lo tanto de esto se pueda predicar con ese criterio y con esa certeza lo que es mejor de lo que es peor, lo que está bien de lo que está mal, lo que es justo o lo que es injusto. En todo caso, va a decir Kelsen, lo que podemos aspirar es a la aplicación y al cumplimiento de esos acuerdos, de esos consensos, de esas normas que nos demos en el marco de la organización en sociedad a través de la conformación de los estados modernos, es decir, que hoy en día podemos sostener, en términos de Kelsen, que la mejor forma de que estén garantizados o asegurados el ejercicio de esos derechos, de los cuales postula con preeminencia la importancia de la libertad, y de la tolerancia como valores que son importantes para que este contexto esté asegurado, se dan en el ámbito de los regímenes o los sistemas democráticos. Entonces, lo que Kelsen hace en el desarrollo de todo su estudio y su libro es una crítica a las otras nociones de la justicia que he resumido en algunas para mostrar el contrapunto, digamos, cuál es el aspecto que muestra la contradicción entre su posición no cognitivista y aquellas otras que entienden que sí podemos encontrar unos postulados que nos muestren cuáles son estas nociones de justicia. En el ámbito de las concepciones metafísicas o religiosas, por supuesto va a estar en contra de la existencia de un bien absoluto, porque justamente lo que dijimos hace instantes, esto no puede precisarse respecto de cuál es el contenido, cuál es el alcance de este bien absoluto. Kelsen considera que la metafísica es pseudoconocimiento. Piensen que todo lo que tiene que ver con el positivismo está enraizado o emparentado con el desarrollo de las ciencias teóricas, las ciencias duras, con el advenimiento del saber, del desarrollo de todas las ciencias exactas, y que por lo tanto la pretensión de la anticipación de respuesta estaba vinculada con todo aquello que nos da justamente el pensamiento lógico deductivo, que aplicado al derecho hacía ver a esta ciencia como una ciencia también teórica y no práctica como la concibe la corriente de la razón práctica que proviene del naturalismo. Y que por lo tanto todo lo que no sea demostrable o empírico debe ser desechado, descartado por esta falta de certeza científica. Bueno, que por lo tanto no se puede llegar a este conocimiento a través de todo lo que tenga que ver con el conocimiento metafísico o religioso. Respecto de la concepción racionalista, también Kant dice que el imperativo categórico ubica el significado de la fórmula de comportarse de modo que la conducta de uno pueda ser la ley universal en todo tiempo y en todo lugar, no se puede precisar al alcance de los principios que uno desearía que fueran generales para todos los individuos. De nuevo, Kelsen critica la fórmula de Kant por entender que este contenido es el que no puede especificarse o extraerse.
También en el caso de Aristóteles, que ubica el significado de la razón entendida como la doctrina del término medio, ¿no? El punto medio. De nuevo, para Kelsen esto no puede precisarse porque no hay métodos para establecer cuál es el justo medio entre los dos excesos, los dos puntos extremos. Y que por lo tanto también desecha. La concepción utilitarista también, en cuanto a la justicia como el bien de la mayor felicidad posible al mayor número de personas, también resulta inaplicable por entender que la felicidad es un concepto o un valor subjetivo y que es distinto en los distintos componentes de esta sociedad, que por lo tanto es relativo, tampoco nos lleva a un punto de certeza. Hay otras teorías también que Kelsen va descartando o criticando y desechando en el desarrollo de su libro, y en el capítulo final, él va a tratar de expresar qué es para él la justicia, y acá hay una cita textual, voy a tratar de explicárselas, dice, no puedo decir qué es la justicia, ¿no? Llega al final y dice, comprendo que hasta aquí solo me remití a hacer una crítica razonada de las otras posiciones y no di una definición de qué es la justicia. Dice, no me refiero a la justicia absoluta, no se puede referir a eso en términos justamente universales, universalmente válidos. Dice, es un hermoso sueño de la humanidad, como que es una aspiración que todos han procurado, pero que nadie ha conseguido. ¿Por qué? Porque dice, debo conformarme con la justicia relativa y tan solo puedo decir qué es para mí la justicia. Puesto que la ciencia es mi profesión y por lo tanto lo más importante de mi vida, la justicia es para mí aquello bajo cuya protección puede florecer la ciencia y junto con la ciencia la verdad y la sinceridad, que es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia y la justicia de la tolerancia. Aquí entonces vemos justamente que estos son los parámetros en función de los cuales o en virtud de ciertos, podemos decir, condiciones necesarias para que se desarrolle esta convivencia armónica y pacífica que nos permite como sociedad, bueno, asegurar la representatividad y el despliegue de estos derechos a través de los consensos que logramos en la sociedad a través de nuestros representantes y que ahí están garantizadas entonces los derechos de las minorías y que por lo tanto es justamente el enfoque que nos garantiza y nos asegura esta vida en la cual se puede florecer, dice, ¿no? Existe un desarrollo de la ciencia que es en favor, por supuesto, del desarrollo humano y de las sociedades, de vivir en libertad, de poder expresarse, y que justamente se da en el ámbito de las democracias. Por eso, previo a llegar a esta conclusión, Kelsen va a entender que la única excepción a la tolerancia, y que justamente la tolerancia es la garantía en los sistemas democráticos, es cuando esas expresiones o esas manifestaciones dentro de un ámbito democrático sean en contra de la democracia. Entonces, frente a eso, no correspondería tener tolerancia porque justamente podría ir en contra del sostenimiento del sistema democrático. Bueno, también se ha entendido que esto es una contradicción en la fórmula de Kelsen porque asume que estos son los valores que deben defenderse respecto de otros que podrían justamente contradecir esto que es como un bien concebido como un valor, ¿no? Bueno, pasamos entonces a la clasificación de Aristóteles sobre las relaciones de justicia. En primer término, reflexionar respecto de una mención que van a encontrar en la bibliografía, en el sentido de que
la justicia siempre se da en una relación de alteridad. Esto quiere decir en un vínculo de conductas con un otro. Es decir, el derecho que rige justamente estas relaciones interpersonales y la materialización de esa justicia en tanto y en cuanto se da este cumplimiento de algo que es debido respecto de alguien que es el poseedor o el merecedor de esa deuda o de ese respeto, y que efectivamente esto se cumple. Los tres tipos de relaciones de justicia están relacionados con los roles en la sociedad y el tipo de relaciones que se desarrollan en ella. Una primera esfera es la de todos nosotros como individuos respecto de la organización del Estado y nuestro deber del cumplimiento de las normas que nos rigen, y a su vez del Estado, que es el que administra, ya sea todo el ámbito de ejecución del cumplimiento de las normas y también de distribución de los recursos que son comunes para el mantenimiento y sostenimiento de justamente el Estado. Entonces, estas relaciones individuo, organización estatal y gubernamental se da a través de lo que conocemos como la justicia distributiva, con ciertas características. Y la justicia legal es justamente ese deber de los individuos respecto del cumplimiento a la comunidad y al bien común. Mientras que en la justicia conmutativa nos encontramos dentro del ámbito de las relaciones entre los particulares, donde hemos visto en el capítulo de títulos y medidas positivos y naturales, que en el ámbito de lo particular, que es justamente donde se conmutan, digamos, los bienes, de allí la palabra, hay un mayor ámbito de disponibilidad, porque todo esto, de alguna manera, está en la esfera de lo que podemos disponer voluntariamente. Cuando, por el contrario, en el ámbito de las relaciones de los individuos respecto de la organización gubernamental, puede no existir este gran margen o amplio espectro de disponibilidad. Piensen, por ejemplo, en el cumplimiento de ciertas normas que, caso contrario, configuran la comisión de un delito. Entonces, nosotros no podemos disponer libremente si queremos o no queremos, si tenemos voluntad o no tenemos voluntad de someternos a las normas. Lo mismo en el aporte pecuniario que hacemos, por ejemplo, para el sostenimiento de los bienes básicos. El pago de impuestos, por ejemplo. No podemos voluntariamente someternos o sustraernos de esas obligaciones. Son mandatorias. ¿Por qué? Porque a su vez, por parte del Estado existe una administración y una distribución de esos recursos en función de ciertos criterios que hacen al bien común. Estos bienes y servicios que se reparten tienen que ver con factores que no necesariamente hacen a la igualdad aritmética. Es decir, que a veces esta igualdad se da por una aplicación de criterios de justicia o matemáticos que no son aritméticos, sino que son progresivos o geométricos o proporcionales. Es decir, por ejemplo, para el pago de los impuestos, a mayor ingresos, mayor es la tasa. Si bien la tasa es un porcentaje, esta brecha se va aumentando en la medida que van aumentando los ingresos, porque se entiende que a mayores ganancias, mayor capacidad de contribución, y por lo tanto es esa la obligación del aporte de los individuos y de las personas físicas o jurídicas a este acervo común. O en el caso de la igualdad proporcional, es decir, en tanto y en cuanto existen criterios que tienen que ver con la necesidad, la condición, la función, la capacidad, todos aspectos que se van, digamos, matizando con criterios que no son exactamente
matemáticos, sino que tienen que ver con el desarrollo de otros factores que justamente inciden en estas cargas o derechos y deberes y obligaciones en función de esos mayores aspectos que se dan en la práctica. Para pensarlo en términos de responsabilidad, por ejemplo, quienes tienen mayor conocimiento sobre la materia o mayor instrucción o mayor cargo en determinadas roles y funciones, tendrán por lo tanto mayor responsabilidad y deberán responder de una forma más gravosa ante determinadas conductas, ¿sí? Bueno, esto creo que es más o menos la explicación respecto de este punto. Y en cuanto a la fórmula de la justicia, bueno, en el libro, entonces, como les decía, seguimos la definición de Ulpiano, según el cual la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo o su derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que la justicia es siempre un acto segundo, pues antes es necesario determinar aquello que debe distinguirse, compensarse o cumplirse legalmente. ¿Qué es lo que el derecho le da a cada quien, lo que corresponde a cada uno? Y entonces la justicia supone este derecho, esta atribución, esta determinación, este título en una medida determinada. ¿Sí? Entonces, de nuevo, este aspecto está vinculado con el capítulo de títulos y medidas, en el cual hemos desarrollado que los títulos pueden proceder, ya sea del derecho positivo o bien del derecho natural. Por supuesto, si vamos a hablar del reconocimiento de la existencia de títulos que provienen de la eminencia de la persona y de los atributos de sus cualidades y características, entonces estamos siempre enrolados en la idea del iusnaturalismo, es decir, aquello que se le debe a la persona con independencia del reconocimiento del Estado, porque le es propio, por eso nos referimos a estos derechos como derechos preexistentes, anteriores, innatos, inherentes, bueno, todo este cúmulo de derechos que tienen que ver con esas tendencias naturales del hombre a la prosecución de sus fines y que hacen al desarrollo de su bienestar, de su plenitud, de su felicidad, de su mayor desenvolvimiento y conocimiento, que es dinámico, pero que en los aspectos esenciales es inimmutable. Entonces, esto que respecto del cual se reconoce esta entidad y este derecho, debe reconocerse y por lo tanto la justicia es el acto por el cual esto se respeta, se reconoce, se otorga, se cumple, ¿sí? A este concepto también me refería cuando hablamos de alteridad, es decir, que se da en el ámbito de las relaciones interpersonales. Por eso recién explicábamos en los tipos de relaciones de justicia, que en la justicia conmutativa existe un mayor ámbito de disponibilidad, porque es todo aquello que nosotros podemos pautar libremente en función de nuestra preferencia o de nuestra capacidad o de nuestra, bueno, en el ámbito de la libertad, de las relaciones de todos los días, aquellas cosas que nosotros contratamos y preferimos, no sé, un tipo de trabajo en función de nuestra formación o preferimos para nuestra habitación alquilar o comprar o para nuestro desarrollo diario las contrataciones de los servicios, si preferimos una marca u otra marca, un tipo de contrato, no sé, por ejemplo, para la comunicación de telefonía, si queremos un plan mayor, menor, con ciertos, no sé, minutos libres o un plan cerrado de prepago establecido con un monto fijo. Bueno, allí todo es disponible. Las partes pueden libremente decir, bueno, a qué están dispuestas a someterse, por qué precio. Hay un ámbito de negociación en el cual podemos consensuar y consentir cuáles son las reglas que van a regir ese vínculo jurídico específico. Ahora, si bien esto es así, también puede darse que en el ámbito de la libertad contractual existan
en el transcurso del tiempo modificaciones que impliquen que respecto de alguna de las partes que contrató, las consecuencias de ese contrato se modificaron de forma tal que, de haberlas conocido, no hubiese realizado la obligación o el acto jurídico puntual. Entonces, existiría la posibilidad de revisar o de pedir la readecuación de las contraprestaciones, en tanto que devienen muy gravosas o que implican el enriquecimiento sin causa de alguna de las partes. Entonces, pedir una justa composición o recomposición de las consecuencias que las obligaciones y los derechos de esos actos jurídicos traen aparejados. Y en el ámbito de las relaciones con el Estado, de igual forma. Por eso hemos visto en el libro innumerable jurisprudencia respecto de la cual, si bien existen normas que podrían considerarse en cuanto a su finalidad, que persiguen o tutelan bienes que consideramos son positivos en el sentido de que protegen la vida humana, por ejemplo, en el fallo de Saguir respecto de la donación de órganos. Bueno, allí interviene el Estado para modelar o regular cuáles son los requisitos, por ejemplo, o los parámetros o los criterios, ciertos márgenes, ciertos límites, por los cuales no podría la libertad o la voluntad de las partes disponer, porque a su vez existen ciertos principios también igualmente tutelados, como es el de la vida, por el cual existe esta práctica médica, pero que también tienen un valor importante, el de proteger, por ejemplo, que estos actos se lleven a cabo en tanto y en cuanto surjan de una voluntad genuina de ayudar a alguien y no en una desesperación económica, por ejemplo, en la de someterse a una ablación de un órgano por una necesidad económica o por un interés económico que sea distinto al altruismo que puede generar hacer algo por un ser querido. Entonces, para asegurar que esto esté dado justamente en el margen de estas relaciones afectivas, se establece el requisito de que solamente puede ser un dador aquel que tiene un lazo familiar hasta determinado grado con con el donante respecto del receptor del órgano. Y también otros requisitos, como por ejemplo en el fallo hemos visto, una determinada edad que garantice no solamente el desarrollo biológico de la persona, sino la madurez psicológica para entender las consecuencias y la peligrosidad, llamemos, del acto, y que ese consentimiento sea libre, no esté determinado o afectado o condicionado por otros factores externos o familiares, etcétera. Entonces, para eso, la ley también establece un requisito que, como vimos en el fallo, no se cumplen en el caso particular y se somete a la autorización de los jueces para que se aplique una excepción de la norma general. Bueno, vamos a desmenuzar o desmembrar las partes de la noción de justicia en la fórmula de Ulpiano. La primera, por supuesto, es esta concepción de dar, ¿no? Aquí es importante que nos referimos a un acto y no a una norma, porque parte de las críticas a las que me refería al principio en el libro de Kelsen es la de que esta fórmula del piano es una fórmula vacía o tautológica porque lleva, digamos, a una afirmación sin ningún contenido, en tanto que si consideramos que el dar es una norma o un deber, la fórmula sería: debe darse a todos lo que debe darse o debe cumplirse con lo que debe hacerse. Entonces, no me dice nada, pero no, justamente la respuesta a esto es que el error en la interpretación es que este dar en la fórmula no es una norma, sino es justamente el cumplimiento efectivo de ese derecho.
abarca todo tipo de acciones, no son solamente las de acciones, digamos, y que tienen que ver con que la cosa esté efectivamente bajo la esfera del poder real de su titular según el contenido del título del derecho que se trate, y que proceda ya sea de un título que puede ser un contrato, la ley, las costumbres o mismo de la naturaleza humana. Puede significar amplia variedad de verbos que justamente impliquen el cumplimiento de este derecho. Puede ser entregar, despojar, condenar, absolver, reconocer, etcétera. Bueno, la fórmula refiere a cada uno, ¿no? A todos por igual nos referimos. Quiere decir que la justicia significa repartir a todos, pero a todos individualmente, uno a uno, es decir, en función de la posición que tiene el sujeto en cuanto a ese título y a esa medida, mirando a cada una de las personas humanas en función de ese título, esa atribución, ya sea un título positivo o un título natural. Y dado que cada una de ellas tiene una relación jurídica y una protección respecto de ese título y que por lo tanto debe ser reconocido. Entonces es siempre mirando la singularidad del caso, el caso en concreto. Se discierne lo justo entre las personas concretas. Nos referimos siempre, vamos a estar hablando de casos puntuales, de situaciones jurídicas existentes, de fallos, de situaciones donde existe esta vinculación de las personas con las cosas o con las personas, en el ámbito de las conductas, en el ámbito del derecho, siempre que exista un vínculo con un otro o con una cosa que requiera el reconocimiento de esta relación de atribución y este título que inhiere. No conoce discriminación o acepción de personas, no significa dar a todos lo mismo, sino justamente a veces el darlo igual es reconocer que hay una proporción en la forma de darlo igual. Entonces, justamente, sin criterios o caracteres de discriminación, pero atendiendo las particularidades de cada caso. Y finalmente la fórmula se refiere a su derecho, la deuda, lo que se reconoce, aquello que es debido y debe darse en la fórmula. Es el ius a lo que nos referimos, es el derecho que todos y cada uno tienen según el título que corresponda. Pueden ser bienes materiales o inmateriales, cosas corporales, incorporales, puede ser el cumplimiento de una pena, una actividad humana, un conjunto de cosas que estén en la naturaleza, o también una cosa en sentido estricto. Por ejemplo, si yo recibo un préstamo de dinero, lo que tengo que hacer, o sea, la deuda que yo tengo respecto de alguien que es el propietario de esa suma de dinero, es devolver ese importe, seguramente más un interés por el transcurso del paso del tiempo, y esa va a ser el acto de justicia, cuando yo devuelva el dinero al que me comprometí porque lo recibí en carácter de préstamo. Aquí es importante ver que la igualdad a veces puede darse de manera de dar lo idéntico, es decir, cuando la importancia está dada en el objeto en sí que constituye esa deuda, como puede ser, no sé, un libro firmado por su autor, que alguien me presta, entonces yo tengo que devolver ese mismo ejemplar porque tiene un valor adicional, una importancia, ese ejemplar. Distinto ocurre con el dinero, por ejemplo, porque yo tengo que devolver la misma cantidad, pero no los mismos billetes. Entonces ahí lo que se da es algo equivalente, que equivale en valor lo mismo, pero que es indistinto cuál es la identidad de la cosa en sí. Entonces, dar lo suyo, su derecho, supone darle a una persona lo que se le adeuda. Con eso terminamos esta idea de cómo se ejerce o se observa en un acto concreto esta idea de darle a cada uno lo que le corresponde. Hemos visto también en el capítulo de títulos y medidas, y con esto voy a cerrarles la idea de dar el lugar para el intercambio, el ejemplo de la obligación, es decir, la deuda, que tienen los
los padres respecto del sostenimiento y mantenimiento de sus hijos menores, en el deber de darle asistencia, alimentos, cuidados, protección, etcétera. Y cómo esto a veces se tiene que determinar en el ámbito de una causa en función de una determinación a través del dictado de una sentencia. Bueno, justamente estos criterios para la fijación y la cuantificación, hemos dicho que estos criterios, tanto de los títulos positivos o de los títulos naturales, existen medidas de ajustamiento y que estos factores que inciden en, por ejemplo, la calidad, la cantidad, la cualidad, el tiempo, la relación, justamente son los parámetros que nos permiten a nosotros dimensionar o especificar cuál es el quantum en un caso concreto de el valor que se le asigna, por ejemplo, patrimonial, para la determinación de una cuota de alimentos. Y esto está dado en una proporción que tiene que ver con una necesidad, con unas características, con un nivel de ingresos, con un nivel de vida, con un nivel de gastos, con una ciudad, con una asistencia o no a un instituto educativo, bueno, todos parámetros que hacen a la determinación de esa deuda y a la cuantificación del justamente quantum de lo que es debido y lo que debe alguno de los progenitores aportar para el cumplimiento de esa cuota que la obligación será pagar, depositar mensualmente para que, bueno, justamente el alimentado pueda desarrollar su vida y colmar o satisfacer sus necesidades. Bueno, con este ejemplo creo que podemos clarificar el punto de los tres aspectos de las partes, los componentes de la fórmula de justicia de Ulpiano. Y en general siempre me gustan estos encuentros sincrónicos, completarlos o terminarlos con un intercambio de dudas que me parece que fluye un poco más sin que sea parte de la grabación, para aquellos que después tienen que ver esta parte expositiva y que es la de la explicación de los textos, sin perjuicio de lo cual aprovecho para decirles que vamos a estar controlando y contestando las preguntas en el foro, en el espacio de consulta, donde atendemos, por supuesto, las dudas que puedan surgir de aquí a que tengan que dar su examen final. Así que quedo a disposición por esa vía. Muchas gracias.